Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra tercera reunión de socios y donantes. Mi nombre es Diana Jiménez y soy la responsable de recaudación de fondos para Médicos Sin Fronteras en Colombia. Y pues quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Para nosotros en realidad es muy gratificante contar con ustedes en nuestra reunión y les recuerdo que en el mundo somos más de 6 millones de personas que apoyamos el trabajo humanitario en Médicos Sin Fronteras y en Colombia ya somos más de 4.500. Este es un gran momento para decirles muchas gracias, pues es gracias a su apoyo que diariamente podemos atender a muchísimas personas en los lugares más apartados del mundo. Este año, debido al COVID, tuvimos que hacer nuestra reunión de forma virtual, pero esto también nos dio la oportunidad de que se puedan conectar socios de diferentes ciudades, así que eso también nos alegra mucho. Y hoy vamos a contar con la participación de Zulay Ausaque y Natalia Díaz. Queríamos que Alejandrina Camargo estuviera con nosotros, pero ya en este momento se encuentra en Providencia y por temas técnicos no se pudo conectar. Sin embargo, Natalia es la asistente del Departamento Médico de la Misión en Colombia y también ha trabajado muy fuerte en el tema de atención a COVID y en la emergencia de Providencia. De hecho, ya acaba de llegar de allí, así que va a ser una charla muy nutrida y muy actual. Ellas van a tratar de responder todas las preguntas que hicieron ustedes a través del formulario de inscripción, pero bueno, sabemos que el tiempo es limitado, así que básicamente, pues si se nos queda alguna pregunta por responder, les agradecemos mucho pues su comprensión. Entonces, arrancamos con Zulay. Zulay, si quieres, preséntate y ya voy a empezar a poner tu presentación. Buenas noches, pues mi nombre es Jenny Zulay Ausaque Rodríguez, yo soy médica, trabajo con Médicos Sin Fronteras desde hace casi 10 años, he estado en la misión Colombia, también he estado en la misión de Bangladesh y en la misión de México y pues realmente estoy muy contenta y emocionada de compartir esta noche pues con el grupo. Ahí, Zulay, ¿ya puedes ver la presentación? Sí. Perfecto. Lo que quiero pues comentarles, compartir, es varias de las experiencias y diversidades que se encuentran en este recorrer con Médicos Sin Fronteras. El Chocó es un lugar que ha marcado pues mi vida dentro de la organización porque fue el primer lugar al primer proyecto que yo fui en el 2010 cuando ingresé a la organización. Este es el río Truandó, en Río Sucio, Chocó, y lo que se puede ver ahí pues es nuestro equipo con nuestro cargamento en una lancha tratando de atravesar las palizadas que son con trancones pues porque se reúnen muchísimos palos luego de las crecientes por las lluvias y eso hace que para viajes que sean planeados de aproximadamente 2 horas, pues en este caso, para llegar a la comunidad a la que íbamos, duramos 8 horas todo el día para atravesar esas palizadas. Pues la siguiente, por favor. Diana, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Dame un segundo porque no, corrió. Bueno, mientras tanto, la siguiente habla de, pues muestra una situación similar para lograr atravesar Ya. en este río, eh, pues los logistas que son compañeros indispensables de nuestra labor médica, tuvieron que crearse de manera artesanal, pues con los palos que caían por el mismo río, una especie de palanca. Y solo así, y con unas cadenas que tenían nuestros lancheros, haciendo un esfuerzo bastante grande, pues pudimos atravesar. Esto me parece lindo compartirlo porque
así como nosotros tenemos estas dificultades, las personas de estas comunidades indígenas y afrodescendientes del Chocó pues tienen múltiples más dificultades para acceder a un puesto de salud que tenga médico, pueden tener hasta 3 días de camino para llegar, si lo hay. Tienen muchas dificultades económicas porque el combustible pues es muy costoso y además los grupos armados que hay en la zona pues también pueden que les impidan el paso para llegar a los servicios médicos. Entonces, pues nosotros, a pesar de que también tenemos dificultades para ir, como lo de las palizadas y estas situaciones, pues Médicos Sin Fronteras busca la manera de llegar a donde las comunidades están. Chocó es particular, lo dije al principio, porque allí yo ingresé a Médicos Sin Fronteras. Recuerdo que pues salí como 2 años después de mi graduación de medicina y buscando oportunidades laborales ingresé por internet e hice una búsqueda de médicos en zonas alejadas de Colombia y me salió Médicos Sin Fronteras. En ese momento fue la primera vez que escuché hablar de Médicos Sin Fronteras. Ingresé a un buscador electrónico de trabajo y pues allí justo había vacantes para el Chocó. Envié mi currículum, me hicieron una prueba técnica, me solicitaron una entrevista y pues allí lo que más valoraron es que yo había trabajado en zona rural y había trabajado en una organización de mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, pues esta fue la manera como ingresé y el proceso, pues como hice para llegar a Médicos Sin Fronteras. Y también, si pasas a la siguiente, por favor. Del Chocó es muy particular, que tengo esta frase que dice, tiene gripa desde que nació, porque en vista de que llueve todos los días, las niñas y los niños, pues como se ve en la foto, salen a jugar y a disfrutar de la lluvia y suelen tener un constante catarro. Sin embargo, son personas que debido a las carencias de los servicios de salud, tienen un sistema inmune muy fuerte, o sea, son muy fuertes a las enfermedades y realmente las situaciones que más los afectan tienen que ver con la desnutrición, con malaria. Cuando una niña o un niño, particularmente también ocurre pues con las mujeres y los hombres del Chocó, de estas zonas distantes, se enferma, pues es porque está padeciendo una situación realmente muy delicada, porque tienen una medicina tradicional muy fuerte y pues aún así no logran reponerse. Sin embargo, suelen ser niñas y niños muy saludables. La experiencia que yo tuve en el proyecto de Ismina, que fue en la que empecé, eh, pues también fue paradójica porque allí empecé y ese proyecto cerró. Ese proyecto informaba a las comunidades que Médicos Sin Fronteras después de 4 años se retiraba de allí y yo desde mi inexperiencia en la organización como que no entendía porque veía muchísima necesidad y yo decía, pero ¿cómo nos vamos a ir si aquí hay mucho trabajo para hacer? Sin embargo, poco a poco he ido entendiendo que Médicos Sin Fronteras lo que tenemos es pues un gran ejercicio de priorización, es decir, nosotros buscamos realmente llegar a las personas más vulnerables entre las vulnerables y eso implica elegir y priorizar aquellas cosas más delicadas que otras y pues también tener en cuenta que los recursos, pues sí, el dinero que hay es limitado y por eso buscamos priorizar. Esto lo comento porque cerrar los proyectos suele ser más difícil que abrirlos y las comunidades les cuesta entenderlos al principio, pero cuando se les explica esto, de que hay otras personas que tienen necesidades aún mayores en ese momento, generalmente comprenden. Y pues bueno, Chocó tiene esta particularidad, necesidades constantes y muchas veces nos estamos yendo y luego volvemos ante situaciones agudas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, el siguiente lugar, este
de este recorrido pues es Mocoa, con la situación de el desbordamiento de varios ríos que ocasionó una avalancha en el 2017. Pues allí la primera llamada que hizo Médicos Sin Fronteras la hizo al hospital de Mocoa a preguntar cómo están y qué necesitan. Ante la respuesta de estructuralmente estamos bien, hay personal de salud suficiente para atender a las personas heridas y lo que necesitamos son insumos, se organizó una donación y los equipos se trasladaron y desde el día 2 del desastre natural estuvimos allá. Eso fue lo que encontramos. Nata estuvo allá con nosotros. Personas con colchonetas, con algunas de las pocas cosas que alcanzaron a recoger en un polideportivo, pues que 2 días antes pues era usado para jugar baloncesto y demás. Si sigues, por favor. El anterior, pues esto lo que ocasionó fue que muchos barrios, muchas casas fueran arrastradas. Ocurrió a las 11 de la noche, entonces mucha gente estaba durmiendo y fue arrastrada pues durmiendo. Se afectaron muchas niñas y niños y en esto pues era muy difícil como encontrar la esperanza. Realmente pues era como muy desolador. Sin embargo, pues la esperanza la vimos en la misma gente haciendo marchas por la esperanza, en la reactivación de la solidaridad de las personas, en el reencuentro de familias que por diversas razones pues tenían tiempo que no se hablaban porque estaban enojadas, pero después del milagro de la vida, después de estas circunstancias, pues se reencontraron. Y también pongo allí la foto de un hospital de animales rescatados, porque eso a mí fue algo que me conmovió mucho, digamos, en medio de tanto dolor, de tantas personas desaparecidas, pues también ver que los animales perdieron a sus dueños, a sus dueñas que estaban heridos y que había personas voluntarias pues atendiéndolos fue algo de eso que yo llamo pues esa semillita de esperanza que seguía manteniéndose. Putumayo fue el segundo proyecto en el que yo estuve a finales del 2010 hasta el 2012 y en Putumayo pues viví cosas muy intensas. De hecho, allí tuve una situación de seguridad la más fuerte que he tenido en mi historia de Médicos Sin Fronteras. Estábamos en los límites con Caquetá y el comandante armado de la zona eh, nos hizo una reunión a todo el equipo de Médicos Sin Fronteras y nos dijo que debía quitarnos la lancha y que se llevaba todos nuestros medicamentos y que solo podíamos retirarnos de la comunidad hasta nueva orden. Y pues nueva orden no sabíamos cuándo era. Entonces, pues estuvimos 3 días allí en el equipo. La comunidad pues fue muy solidaria con nosotros, a pesar de que también tenían pues mucho miedo, pero pues estuvimos allí y 3 días después llegó nuestro lanchero con la lancha, sin medicamentos y pues salimos de allí y pues bueno, recibimos todo el apoyo emocional que Médicos Sin Fronteras brinda en estos casos. Así que Putumayo pues es una tierra que para mí implica como muchas cosas allí fuertes y emotivas, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Guaviare es otra parte de mi historia porque Guaviare representó a finales del 2017 muchos retos para acceder a esta zona. En Guaviare, eh, desde los proyectos de Caquetá, 10 años o 15 años atrás, estaban intentando ingresar, pero pues era muy difícil porque pues no había una autorización pues para ingresar a Médicos Sin Fronteras. Se presentó un paro armado de muchas personas campesinas en esta zona, perdón, pues un paro entre armado y personas campesinas, básicamente estando pues pidiéndole ayuda al gobierno por la situación de erradicación de cultivos de coca.
Estas personas estaban hacinadas y empezaron a tener enfermedades y además enfrentamientos pues con la fuerza pública. Nosotros estábamos en la zona intentando acceder y pues fue una oportunidad porque precisamente por muchas personas que trabajan en Guaviare y que provenían de Caquetá, provenían de Putumayo y conocían a la organización, pues a través de ellos nos contactaron para que fuéramos a prestar los servicios de salud allí, en Guaviare. Mm, esto fue interesante porque lo que nosotros hacemos en Médicos Sin Fronteras para garantizar la seguridad de los integrantes de los equipos tiene que ver directamente con la comunidad, en la medida que las comunidades nos conocen, porque hablamos de lo que somos a las personas que nos pregunten, hablamos de lo que hacemos, eh, explicamos lo que significa la independencia financiera, es decir, que tenemos recursos propios y que solo nos mueven las necesidades de salud para ir a los lugares, que nosotros prestamos servicios de salud y no nos metemos en otros asuntos, que es lo que nosotros llamamos neutralidad y hace parte de nuestros principios, y que atendemos a todas las personas desde que sean seres humanos que necesiten un servicio de salud. Eso lo que hace es que la comunidad pues nos acepte y la comunidad es la que nos permite pues darnos protección en términos de nuestra integridad. Eh, Ante estos contextos de seguridad difícil en Médicos Sin Fronteras, también ocurre que cada integrante de Médicos Sin Fronteras, de nosotros, pues sabemos que existe un riesgo a los lugares a los que vamos y que es un riesgo tolerable. Se hacen análisis de riesgos y si hay un riesgo tolerable se accede a las zonas. Si el riesgo es muy elevado y se sabe que puede haber graves incidentes de seguridad con anticipación, pues sencillamente no vamos porque la seguridad también hace parte de los principios pues de la organización. ¿Puedes pasar, por favor? Ella es una mujer Nukak Maku. La siguiente foto también mostraré pues una comunidad indígena llamada Hiu. Las comunidades indígenas en Guaviare son de las grandes víctimas afectados del desplazamiento por la violencia, son excluidos de su territorio y pues comparto la foto con esa pantera la encontramos en un lugar al que íbamos a almorzar, el dueño de la casa recién la había cazado, porque el dueño de la casa se había ido a la selva a cortar árboles y la pantera pues salió. Entonces me pareció que era algo muy relacionado como la violencia por un lado saca de su territorio a las comunidades indígenas y a la vez pues el hombre de alguna manera pues, con toda su expansión humana también saca a los animales de la selva y son todas estas situaciones las que se ven allí en Guaviare. Pasas a la siguiente, por favor. Esta es una fiesta de una comunidad Hiu, abuelos, niñas, niños estaban pues bailando. Ellos tienen alta presencia en la cabecera municipal de San José del Guaviare, desplazados. Pasas a la siguiente, por favor. En 2018 estuve en la emergencia de Bangladesh. Pues en Bangladesh se considera que está el campo de refugiados más grande del mundo, pues Bangladesh queda al lado de India. Estas personas pertenecen a una etnia que se llama Rohingya y que vienen expulsados de su país, que es Myanmar o Birmania, y es una guerra religiosa debido a que en su país practican la religión del budismo y ellos tienen una religión del islam. Entonces salen huyendo hacia Bangladesh porque allí encuentran pues una afinidad en la religión y actualmente, según los datos de ACNUR, para marzo del 2020, este campo de refugiados continúa con aproximadamente 800 a 900 mil refugiados. Lo que uno ve es una ciudadelas, son como barrios de personas que están allí, pues huyendo de su país por la religión que profesan. ¿Pasas, por favor?
Este es el puesto de salud de Moinargona. Las estructuras en las que construye Médicos Sin Fronteras en estos contextos son supremamente recursivas. Pues yo en Colombia estaba acostumbrada a ver algunas estructuras, pues claro, sencillas, podía ser en madera o de concreto en escuelas, pero pues allí construyen casi como en paja. Sin embargo, pues con todos unos estándares. Es bastante interesante todo el tema de logística de construcción de estructuras de salud. En los diversos campos de refugiados se organizan de acuerdo a niveles de atención, es decir, en los campos más pequeños, puestos de salud para consulta externa; en los campos medianos hay observación por 24 horas y en los campos más grandes hay hospitales, que se presta hospitalización, cirugías menores. Y también para los casos más graves, pues se hacen algunos convenios con hospitales locales. Así funciona pues como el manejo dentro de estos campos de refugiados. Allí en la sala de espera había una mujer amamantando a su bebé. Ellas suelen ser el mayor número de pacientes, las mujeres, los bebés, las niñas, los niños, y pues con ellas es un encanto a pesar de que uno no entiende nada de su idioma. Tenemos traductores que nos traducen de bengalí a inglés y ellos entienden Rohingya y ellos hablan bengalí y nos hablan en inglés y pues es como todo un proceso ahí para entender. Sin embargo, con las mujeres hay una comunicación muy fuerte a través como de las miradas. Se puede interpretar cosas de dolor, de gratitud, así que por eso la traje a ella a la foto. ¿La pasas, por favor? Es mi grupo de compañeros, allí hay traductores, hay paramédicos, hay médicos, hombres todos, porque el número de mujeres que trabajan en la organización es menor, también por los temas socioculturales del país. Eh, Suelen ser personas muy nobles, las personas de Bangladesh, lo recuerdo así. ¿Puedes pasar, por favor? Este otro lugar es Norte de Santander. En 2018, nosotros como Médicos Sin Fronteras pues empezamos a hacer respuesta a la migración masiva de personas venezolanas, a la migración también de muchas personas colombianas que ya llevaban toda su vida en Venezuela y retornaron al país. Igual, alojamientos como ven en un polideportivo, una cocina improvisada en el piso, pues haciéndolas como el icónico arepas, harina pues para arepas. Eh, Nosotros lo que empezamos a abordar fue los lugares que tuvieran menos respuesta de otros actores, de otras organizaciones. Observamos que en Cúcuta había un altísimo número de migrantes, pero así también había un buen número de organizaciones que respondieran, así que nos fuimos a las zonas más rurales, llegamos a la cabecera del municipio de Tibú y luego nos fuimos hacia un corregimiento llamado La Gabarra. Allí encontramos que, de nuevo haciendo esa priorización de los más vulnerables entre los vulnerables, pues estaban también las mujeres y las niñas, porque muchas de ellas tenían que ejercer sexo para sobrevivir. Sus familias en Venezuela dependían completamente de la economía que hicieran estas mujeres. Ellas eran también víctimas de trata de personas, de explotación sexual infantil, de dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, por ende tenían múltiples embarazos no deseados. Así que lo que hicimos en esta respuesta inicial fue decir a la Misión Colombia, esto necesita una respuesta mayor, y pues esta es la base y el origen de los proyectos de atención a estas poblaciones que hay ahorita en Norte de Santander y en Arauca. ¿Pasas, por favor? Bueno, aquí una de las varias acciones que hicimos, adecuar entregar kits para higiene, aseo personal, adecuación de estos albergues iniciales que tenían estas personas en estos lugares tan improvisados. Pasas, por favor.
México 2019 pues ha sido mi último lugar de trabajo. Esta es una placa que hay con los nombres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre del 2014. Y esto pues lo que quiero compartir es que las situaciones de violencia en el estado de Guerrero, en México, donde está el proyecto, tienen un altísimo nivel de crueldad y las personas tienen que guardar y viven como en mucho silencio. El silencio de la impunidad, el silencio de la alta connivencia, eh, pues como con las entidades estatales y el silencio de que en muchos casos muchos integrantes de sus familias hacen parte de las organizaciones criminales. ¿Puedes pasar, por favor? Eh, Médicos Sin Fronteras en México está en la costa atlántica, pues con toda la ruta de personas migrantes desde Centroamérica a Estados Unidos, con múltiples puntos de esa ruta, y en la zona pacífica está con el proyecto de Guerrero. Se ubica allí estratégicamente porque esta es una ruta de paso, entrada y salida de narcotráfico. Pues para datos actualizados del 2020, para una población de aproximadamente 3,5 millones de personas, hay más de 40 grupos criminales en este momento. Es un nivel de cambio de grupos, de pequeños grupos, de grandes grupos que se fragmentan, que hace que la gente de las comunidades esté en medio de todo eso, pero como que no sepan pues en dónde están, quién es el nuevo que manda, qué indicaciones da, cómo es su forma. Entonces eso hace muy, muy dura la violencia que sufre. ¿Puedes pasar, por favor? La siguiente. Lo que voy a mostrar, lo que Diana está preparando es este video, pues que es gráfico sobre las clínicas móviles. Allí el trabajo que se hace en Guerrero es que se distribuyen 3 equipos. Cada equipo está conformado por 2 personas médicas, 2 personas enfermeras, 2 personas psicólogas, 2 personas logistas. Se distribuyen pues a diferentes áreas del estado de Guerrero. Esta es la preparación, la salida de los carros. Se llega a las comunidades, se ubica, suele ser en una escuela, en un puesto de salud. Las condiciones de alojamiento pues son en carpas de campamento, pues la alimentación con alguna persona de la comunidad que prepara los alimentos. Se hace la atención y pues el impacto en la salud mental por, como lo mencioné antes, la crueldad de la violencia de allí, pues es muy alto, así que el trabajo que tiene que hacer el equipo de salud mental es muy importante. Pues este es el día 2, entonces se va a otra comunidad. Suelen ser comunidades muy alejadas a las que se accede, puede ser 8 horas de viaje y son comunidades de 50 personas. Algo que nos pasaba con frecuencia en el proyecto es que cada mes que íbamos, en esa comunidad había menos gente porque se iban, o sea, se iban, sí, cada mes había menos personas, se tenían que ir y había lugares que ya desaparecían y cerrábamos y nos íbamos a otro nuevo lugar. Aquí está, pues este es el momento de la comida, que es muy, muy deseado, algunos eventos que se hacen pues de cierre, de salida. Eh, Generalmente las clínicas móviles duraban de 7 días, 8 días, pues durmiendo en estas condiciones y se regresaba a la base. En Iguala teníamos la base que era precisamente el lugar donde desaparecieron los estudiantes normalistas en el 2014. Entonces, pues hasta aquí es como una parte que quiero compartirles. Yo realmente en este transcurrir
eh, he observado la independencia que llamamos de Médicos Sin Fronteras, que es tener el dinero como organización para poder seguir solo criterios de salud y nada más que eso. Y pues en este encuentro que tenemos pues, con ustedes, que son las personas que donan, es el espacio perfecto para decirles gracias y para decirles que realmente todo eso que vieron, esas imágenes, bueno, estas historias que pude yo contarles, es gracias a eso que ustedes hacen, que todo eso que hacemos y que pues he visto algunos mensajes que nos agradecen, que nos bendicen, pues es de nuestra parte para ustedes de la misma manera, porque pues por ustedes es que tenemos la posibilidad de hacer este trabajo. Así que pues, muchas gracias. Listo, Diana. Muchas gracias, Zulay, por la intervención. La verdad que es muy motivador todo lo que cuentas. Y bueno, le damos paso a Natalia, que también nos va a contar un poco más sobre las intervenciones específicas de este año en Colombia. Listo, gracias, Dianita. ¿Me escuchan? Sí, Nata, se escucha perfecto. Listo, gracias, Dianita. Entonces, pues bueno, gracias a todos. De verdad que me parece como muy, muy chévere estar en este espacio. No había tenido la oportunidad de estar en una reunión con todas las personas que finalmente hacen posible que nuestras actividades se hagan realidad. Como ya dijo Diana, mi nombre es Natalia Díaz, soy la asistente del departamento médico y estoy basada aquí en Bogotá, pero pues estar, digamos, en este cargo en específico me ha permitido de una u otra forma poder apoyar y estar presente en todos los proyectos que tiene la Misión Colombia durante este tiempo que he estado en la organización. Yo ingresé ya, van a ser 3 años, no van a ser 4 años, bueno, ya el tiempo en MSF se pasa de formas extrañas. En realidad para mí siempre había sido un sueño trabajar con la organización, hasta que llegó la oportunidad, un momento perfecto de mi vida, como que las cosas llegan cuando deben llegar y estoy muy, muy feliz de seguir aquí. Eh, Empiezo con esta diapositiva que también es una diapositiva trabajada por Alejandrina, que seguro estaría muy, muy feliz de estar aquí. Y estoy de acuerdo con esta diapositiva y es que trabajar en MSF es conocer Colombia. MSF nos da la oportunidad de estar en lugares en los que normalmente no, uno como personal de la salud no se vería trabajando, ¿sí? Porque está uno más pensando, no sé, en una institución de salud de la ciudad y demás. Y Médicos Sin Fronteras sí que te lleva a esos lugares donde realmente hay necesidad, y creo que todos los que trabajamos en la organización tenemos ese sentir. Que nos hace felices y es como, bueno, esto que yo estudié, esto para lo que me preparé, lo puedo llevar a la gente que realmente lo necesita y que no puede acceder, y eso es tal vez una de las mayores motivaciones que nos permiten, que nos permite la organización. Entonces, Dianita, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Se fue la de los consultorios desde cero. Esta es muy, muy interesante porque aparte en cuanto a cómo uno entiende una atención en salud, Médicos Sin Fronteras te cambia toda la visión de, listo, entonces vamos a hacer como todas las experiencias que hablaba Zula frente a, por ejemplo, Chocó, y enfrentarse a todas las palizadas. Uno nunca se va a imaginar qué va a estar pasando por encima de palos, que vas a estar como enfermera, en mi caso, que soy enfermera, haciendo actividades de logística, cargando cajas, bueno, una cantidad de cosas. Y una de las logísticas que a uno más le llama la atención es esto de los consultorios desde cero. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, esto que vemos como consultorios difieren mucho de lo que uno normalmente ve, por ejemplo, cuando asiste a una cita normal, a una cita en su IPS. Y debo decir que estas fotos son de consultorios bien, bien, bien elaborados y estructurados. O sea, hay consultorios que están en una carpa. Zula, como decía, en la intervención en Mocoa,
El consultorio que se hizo específicamente para nuestras atenciones fue en el albergue de la foto que tenía Zula en su presentación. Ese consultorio se hizo con, ¿cómo se llama? Con lo que ponen, esa tela que ponen en las construcciones, polisombra. Se compraron un montón de metros de polisombra y se armaron dos consultorios, el consultorio médico en donde estaba Zula, y un pequeño consultorio para procedimientos en el que estaba yo. Allí pues teniendo todas las dificultades logísticas no teníamos una camilla, entonces con las cajas las cajas que se ven ahí grises, se improvisó una camilla para que Zula pudiera hacer las valoraciones que requerían que la persona estuviera recostada. Del resto teníamos sillas, nuestras mesas son esas mismas cajas, entonces hay toda una logística allí que finalmente es difícil, complicada, pero que finalmente debe llevarse a cabo para que las personas reciban la atención de la mejor manera. Ojo que a pesar de todas estas dificultades, digamos, que enfrentamos, no significa que vayan en detrimento de la calidad, porque sí que tenemos protocolos bastante estrictos para garantizar también la seguridad del paciente, porque pues la idea es llegar a las atenciones, pero llegar bien y sin poner en sin no cometer acción con daño, que finalmente es también como una de nuestras, digamos, frases clave en estas intervenciones. La siguiente, Dianita, por favor. Aquí quiero hacer un poco del resumen de las actividades, ya así como el COVID marcó la vida de todos, para Médicos Sin Fronteras sí que fue un año atípico de actividades. Nosotros iniciamos el año con las actividades del proyecto de migrantes, como lo comentó Zulaid, en Norte de Santander, específicamente en Tibú, en Arauca, con una base en Tame, teníamos estas dos bases de migrantes. Empezamos también con un equipo de respuesta a emergencias que estaba basado y monitoreando Nariño únicamente, dado como el contexto de violencia que se venía incrementando en el departamento, y una intervención de otra sede, digamos, de otro centro operacional de Médicos Sin Fronteras en La Guajira. Empezó todo esto de COVID y todas nuestras intervenciones tuvieron que sufrir el cambio dramático que sufrió la vida de todos. Pasó esto del cierre de las consultas externas, no podíamos hacer nuestras clínicas móviles, que es la forma en la que nosotros llegamos a las comunidades. Tuvimos que cerrar estas actividades, empezar a hacer todo por consultas programadas, entonces tuvimos que habilitar líneas, dejarle celulares a las personas en las comunidades y en los asentamientos para que pudieran contactarnos cuando lo necesitaran, y empezar con una serie de consultas programadas que finalmente vimos que se convierten en barreras de acceso. Médicos Sin Fronteras toma una decisión allí bien importante, y es como vamos a retomar actividades. Empezamos las clínicas móviles muy a pesar de las restricciones de movilidad, con permisos y demás, porque no podíamos, digamos, seguir alimentando esa barrera de acceso, sobre todo en las poblaciones de migrantes, en las que no había ni flotas ni nada, pues no podían llegar hasta la cabecera municipal buscando las atenciones. Los proyectos que están marcados en rojo en el mapa eran los proyectos regulares que tuvieron una transformación, como una mutación con lo de las actividades que surgieron a partir del COVID. Cuando ya empezó todo esto y el temor y la epidemia y empezó el pico de contagios, lo que hicimos fue una evaluación de riesgo en las zonas en las que tenemos proyectos activos, como qué riesgo iba a sufrir esa ciudad, y sobre todo la infraestructura de salud que ya existía allí frente a un pico de COVID. Teniendo en cuenta que Tibú tiene solamente un solo hospital, que en realidad es un hospital de primer nivel, que es de segundo nivel aparentemente, pero con la capacidad de un hospital de primer nivel, es muy básico, y que responde por una zona bien grande del norte de Santander. Decidimos empezar a hacer un apoyo muy puntual al hospital con recurso humano que iba a apoyar el área de respiratorios, porque aparte se dio una renuncia masiva de personal del hospital, no solo por temor al COVID, sino porque
Como sabemos, la zona de norte de Santander, en Tibú y el Catatumbo, es una zona con un contexto bastante difícil y empezaron amenazas para el personal de la salud, como que el personal de la salud hacía parte del cartel COVID y que por cada enfermo le pagaban 30 millones de pesos a cada médico. Bueno, todo esto sí que se volvió un mito bien fuerte allí, y sumado al contexto de violencia, muchos médicos decidieron salir del hospital pues por su seguridad, y es completamente entendible. Por esta razón, Médicos Sin Fronteras empieza este apoyo específico con recursos humanos en el hospital, y empezamos a apoyar las áreas de respiratorios, observación y hospitalización cuando no había médicos disponibles. Este mismo apoyo también lo empezó a hacer el equipo de respuesta a emergencias en Nariño, se volcó a hacer el apoyo en Tumaco, que fue el municipio de Nariño que más tuvo casos. En un momento dado fue el que tuvo el primer pico, y allí empezamos a hacer un apoyo en 2 hospitales, en el Hospital Divino Niño y en el Hospital San Andrés. Todas estas actividades de COVID iban acompañadas de actividades de promoción que yo creo que hacía mucho tiempo no hacíamos tantas actividades de promoción de la salud, porque estábamos muy enfocados en la parte de salud mental únicamente, y aquí nos dimos todo el vuelco a las actividades de promoción para prevención de COVID. Se instalaron puntos de lavado de manos, se instalaron, se fue a las comunidades precisamente para hacer circuitos en caso de que hubieran personas aisladas, reconocimiento de síntomas. Fue un trabajo bastante interesante. Como les comenté, también teníamos un proyecto en Arauca. Allí se hizo la evaluación, pero no hicimos una intervención específica de COVID asistencial, sino que se hizo asistencia técnica al hospital frente a la prevención de infecciones, a circuitos y demás, porque el proyecto de Arauca se pasó a otra organización, que también finalmente es una de las tareas de Médicos Sin Fronteras, abrir el paso a nuevas organizaciones en los lugares donde aún hay necesidades. Entonces, a mitad de año cerramos este proyecto como MSAT, pero lo tomó la otra organización, entonces por eso no tuvimos allí como una intervención muy específica de COVID. Y en verde encontramos allí una actividad adicional, que es el Flying Team. El Flying Team justamente está conformado por Alejandrina, hacía parte de este equipo, y fue un equipo que fue diseñado para hacer asesoría técnica. Si bien hemos escuchado todos los desafíos que traía la atención a COVID, había que ser súper estrictos con el uso de materiales de protección, cómo era el circuito de un paciente una vez llegaba a un centro de salud para que no contagiara a otros, para que no se contaminaran los consultorios, etcétera. Y la labor de este equipo Flying fue apoyar estas partes técnicas en prevención de infecciones, cómo usar los elementos de protección personal, en 2 departamentos. En el Atlántico se hizo apoyo en Galapa, Malambo y Puerto Colombia, y en Cúcuta con el Hospital Erasmo Meos, que es pues, el hospital de tercer nivel de referencia del departamento, y fue bastante interesante, nos dejó bastantes lecciones aprendidas, y quedó allí una cantidad de un repositorio de información que podemos y que tenemos disponible para las instituciones que requieran de este acompañamiento. Listo, Dianita, siguiente, por favor. Aquí algunas de las imágenes de la intervención del equipo Flying. Entonces, se entregaron puntos de lavado de manos, más la asesoría de cómo se debían mantener, más las formaciones de correcto lavado de manos. Se instalaron puntos de agua potable para facilitar el acceso, porque una cosa es muy fácil decir que la mejor prevención para el COVID es el lavado de manos, pero hay comunidades y hay zonas en las que ni siquiera el hospital tiene agua, no tiene acceso a agua para el lavado de manos ni para el personal. Entonces, allí se hizo todo el acompañamiento con nuestro, digamos, especialista en la misión en estas tareas, que es Israel, que es quien está allí en la foto de la esquina con todas esas canecas y todo eso es quien está al fondo. Se hizo donación de elementos de protección personal, elementos, en este caso como canecas y todo esto para los circuitos, camas hospitalarias, y demás. Fue un trabajo bien interesante, que además tuvo un muy buen feedback por parte de las instituciones. Listo, Dianita, siguiente. Aquí
Todas estas campañas, digamos, también fueron un trabajo, es la primera vez que Médicos Sin Fronteras trabaja tanto en actividades multimedia. De hecho, una de las personas que estaba apoyando estas actividades en Buenaventura tuvo que pasar directamente a Capital para apoyar a toda la misión. Entonces, se empezaron a hacer una cantidad de herramientas visuales dirigidas para ciertos tipos de población para poder dar una respuesta adecuada a esta intervención. En la foto de la carpa blanca, esa es la extensión hospitalaria que abrió el Erasmo Meos y que no tenía ningún circuito. El Erasmo Meos recibió muchas donaciones, recibió las carpas de la Organización Panamericana de la Salud, recibió capacidad, pero no la forma, no la instrucción de cómo hacerlo, lo que finalmente es una herramienta de doble filo, porque pues tengo todo instalado, pero no sé, no lo hago bien por la premura de la atención. Entonces, en este caso sí que fue muy útil el acompañamiento de Médicos Sin Fronteras para la elaboración de los circuitos, sobre todo en este hospital tan grande que, como lo dije anteriormente, es el hospital de referencia de Norte de Santander. Listo, Dianita. Siguiente, porfa. Aquí ya otro de los momentos, digamos, importantes de las actividades durante este año para Médicos Sin Fronteras, y fue esta reciente intervención por el huracán Iota en Providencia. Nosotros sí recibimos, de hecho, el seguimiento de la ¿cómo se dice eso? Como la parte climatológica por todo el Caribe, más porque hay proyectos en El Salvador. Entonces sí se estaba haciendo un seguimiento, pero nunca se nos pasó por la cabeza que iba a resultar una parte de Colombia afectada. O sea, nunca ni siquiera lo teníamos en nuestras reuniones de departamento. Entonces, cuando justamente en ese lunes festivo, la primera noticia que se recibe en la mañana es que Providencia tenía una destrucción del 95%, fue una noticia brutal, y la decisión fue inmediata de vamos a mandar un equipo de avanzada para hacer una evaluación. Esta emergencia representó bastantes retos en cuanto al desplazamiento, a quienes vamos a mandar, al equipo que se había definido. Llegamos a San Andrés, en San Andrés las dificultades para poder llegar a Providencia. Entonces, no, vamos a conseguir los vuelos de la Fuerza Aérea, pero los vuelos de la Fuerza Aérea estaban repletos de gente esperando para irse, de ayuda. Fue súper complicado. Uno de los, bueno, no sé, en San Andrés hay como un barco que yo nunca había visto y se llama catamarán, que es turístico. Normalmente es algo como muy elegante para la gente que va a Providencia. Esta persona como financiando con personas conocidas y digamos de dinero en San Andrés, estaba haciendo los viajes gratis, no estaba cobrando. Estaba yendo mucha gente, familiares de gente de Providencia, gente de Providencia, y logramos ahí 3 cupos. Logramos 3 cupos para que el equipo de avanzada fuera. En ese equipo de avanzada justamente iba Alejandrina, Humberto, uno de nuestros psicólogos del equipo de migrantes, y otra de las médicos que estaban del proyecto de Buenaventura, que cerró también este año. Llegaron a hacer, digamos, el primer establecimiento de contactos a un contexto súper fuerte. Nosotros, el resto del equipo, que era un logista, otra psicóloga y yo, llegamos al siguiente día, y lo primero que encontramos es el peso de la nostalgia de no haber conocido la verdadera Providencia y de ver solamente destrucción. O sea, las fotos que ven ahí, las dos de las casas destruidas, era lo que veíamos todo. Puede ser una referencia de nos vemos en la casa amarilla, porque todas las casas estaban destruidas. Entonces, creo que fue una situación bastante complicada de manejar como de ese choque. Y nos enfrentamos a ser parte, digamos, de las personas que estaban sin albergue. Normalmente en una emergencia algo se arregla de logística para que el equipo tenga algo de comodidad para dejar sus cosas y irse a hacer las atenciones. Pues aquí llegamos y no teníamos forma de encontrar dónde refugiarnos, dónde dejar nuestras cosas guardadas, dónde dejar los kits que se iban a donar.
hubo una situación muy particular y es que las carpas que nos llevamos, porque sabíamos que necesitábamos carpas por una cosa logística, no eran carpas, eran como unas cosas para tomar el sol. Entonces no teníamos tampoco dónde refugiarnos y eso le puso como una cosa adicional una dificultad adicional a la respuesta. Nos dimos cuenta que la gente en Providencia es una población muy, muy resiliente. La gente estaba muy con la idea de vamos a salir adelante, esta isla se va a reconstruir, pero no nos dejaban ver ese dolor que llevaban. Empezamos a darnos cuenta que la gente no estaba yendo al hospital, la gente entre recogiendo escombros, quitando tejas y demás, tenía heridas en sus pies, pisaba puntillas, pisaba alambres de púas y una cantidad de cosas y no buscaban atención porque tenían era el afán de poder ir como buscando la forma de reconstruir ese pedacito tan propio que es el hogar. Y ahí encontramos nuestro nicho para nuestra atención. Entonces empezamos con la atención en salud mental para, digamos, empezar a identificar estas situaciones que la gente de pronto no estaba tramitando muy bien, el duelo del desastre y las pequeñas atenciones y primeros auxilios en la parte médica. Aquí tuvimos en esto, recordando un poco lo de los consultorios desde cero, aquí no había forma de hacer consultorios desde cero. Los consultorios eran lo poco que había quedado en pie de donde estaban las personas, en las casas de las personas. Entonces ahí en la foto de abajo, en la última de la parte de abajo, estoy yo como con la maleta de emergencias y los materiales alistando para pasarle a la médico, que es quien viene ahí con la bata, Soraya, para, digamos, facilitar un poco la atención. Enfrentamos también la situación de COVID. En Providencia no había no había casos de COVID, había unos cuantos casos en Santa Catalina, pero al momento de pasar toda la emergencia y empezar los albergues a formarse, pues obvio, no, yo no voy a estar pendiente de un tapabocas o del distanciamiento social cuando hay un huracán y empezó todo el contagio en la isla. Entonces casi que tuvimos que declarar barrios COVID positivos, albergues COVID positivos, porque pues no había forma de saber que solamente una persona lo tiene, sino pues bueno, asumimos que todos lo tenían para pues la protección del equipo. El equipo sigue allá, Alejandrina sigue allá, como dijo Diana, pues por eso no se pudo conectar. El equipo continúa con una intervención de salud mental y medicina. Aparte hicimos donación de nuestros kits, los kits que están estandarizados de Médicos Sin Fronteras para heridos y desastres. Se hizo la donación al hospital, que de hecho la recibió muy bien porque tenía un montón de medicamentos, pero todos con fechas cortas de vencimiento y la donación de MSF sí que la recibió muy bien. Donamos una carpa hospital, que es nuestra carpa Trigano. No se destinó para asistencia médica directamente, sino para que fuera el lugar donde van a descansar los médicos que están en el hospital, porque también ellos perdieron sus casas, los que vivían en Providencia. Entonces como que se habilitó un lugar para que ellos puedan, digamos, tener ahí y descansar cuando no tienen turnos. Listo, Dianita. La siguiente. Acá entonces retomamos esa foto, ese barco que está ahí, es el catamarán, que para nosotros fue toda una experiencia, porque de verdad era por dentro como súper lujoso y nosotros en el segundo viaje que hicimos metimos ahí toda nuestra carga entre todas esas sillas bonitas, metimos todos los kits, metimos todo ahí, afortunadamente lo pudimos llevar. Son 4 horas de trayecto y un trayecto súper fuerte, porque lo que nos explicaban las personas que saben de todo esto del mar y las corrientes es que de San Andrés a Providencia el recorrido es como contra la corriente, entonces es súper agitado, los vómitos iban y venían, particular. En cuanto a la siguiente foto, pues es lo que yo les explicaba, pues no hay consultorios de cero, simplemente en la casa de la persona donde podíamos hacer la atención. Listo, Anita. Y para el 2021, ¿qué tenemos? La misión
sí, va a dar un vuelco bastante interesante, y es que vamos a dejar un poco la parte tan asistencial como de identificar y dar atención directa, y lo que vamos a centrarnos ahora es en un nuevo modelo de atención que son los modelos descentralizados de cuidado. La idea de estos modelos es identificar las capacidades propias de las comunidades, identificar personas que puedan ser agentes comunitarios de salud, que sean personas identificadas por la comunidad como líderes, como cuidadores naturales. Entonces aquí, por ejemplo, sí que entrarían eh, médicos de la comunidad, pero médicos tradicionales me refiero, parteras, todas estas personas que normalmente son identificadas por la comunidad como sus cuidadores. La idea es identificarlos y trabajar junto a ellos en formaciones que permitan que estas comunidades puedan tramitar y agenciar todas estas situaciones en salud que se presentan, aun cuando estén, digamos, abandonadas por el sistema de salud. Claro que de la mano tendríamos que identificar estas faltas y estos gaps que hay de asistencia por parte del Estado, para también irlas trabajando para que estas comunidades poco a poco vayan mejorando su acceso. Entonces es algo nuevo de hecho para todos Médicos Sin Fronteras, pero que tenemos como mucha ansiedad de empezar a hacer, porque es un trabajo, diría yo, no como de solamente dar, sino de construir. Entonces eso nos tiene bastante eh, ansiosos por iniciar. Y paralelamente continuaremos con algo de clínicas móviles en estos puntos identificados, para seguir haciendo acompañamiento en las comunidades. Vamos a estar en norte de Santander, pero ampliando nuestra zona digamos, de monitoreo, y vamos a entrar al Catatumbo directamente, que es una zona que tiene un contexto bastante fuerte y que ahorita mismo ha tenido pues habrán escuchado muchas noticias de masacres nuevamente y demás. Vamos a estar trabajando con estas comunidades, aprovechando que en el Catatumbo Médicos Sin Fronteras tiene bastante reconocimiento. Y vamos a continuar en Nariño también, que es un departamento, bueno, y específicamente en una zona denominada Triángulo de Telembí, que es una zona que finalmente nunca ha dejado de estar azotada por todas las cosas relacionadas con el conflicto armado. Entonces acá también retomo, digamos, la importancia de nuestro eslogan, por decirlo de alguna forma, de salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Creo que para este nuevo año sí que vamos a estar muy orientados a estas zonas en las que otras organizaciones no llegan, en la que la misma institucionalidad no llega por las amenazas. Vamos a estar ahí más que firmes con la comunidad, y pues esperamos hacerlo bien como lo hemos venido haciendo. Y continuaremos con nuestro monitoreo de emergencias, a ver el 2021 que nos tiene preparado. Esperemos que sea menos agitado que el 2020 y el COVID. Listo, Dianita, gracias. Muchas gracias, Natalia. También súper interesante ver lo que hemos hecho este año en nuestro país, que como tú lo dices, ha sido un año muy atípico y muy complicado. Aquí les quiero hacer un par de preguntas a ustedes dos, que salieron en los formularios que llenaron nuestros socios a la hora de inscribirse a la reunión. Y una que me pareció muy interesante es como cuáles son las renuncias o cuáles son las cosas de las que hay que despojarse para ser un trabajador humanitario. Ahí no sé, voy yo, va sola. Acá no sé cómo nos La que organizamos. quiera. Si quieres, dale, Nati. Bueno, es una pregunta difícil. Bueno, yo lo tengo muy reciente y lo siento ahora más, pero por ejemplo, bueno, con esta intervención de emergencias y con las salidas, digamos, a los proyectos, siento en parte que renuncio un poco a mi familia, porque por ejemplo son zonas de difícil acceso, son zonas en las que no podemos hablar a diario, y yo soy madre hace poco. Mi hija tiene 2 años y eso para mí es fuerte, pero nunca lo he dudado. No he dudado como, bueno, o sea, estoy segura que mi hija va a entender que en esos momentos en los que me alejo es porque
es algo que debo hacer, es algo para lo que, por alguna razón estudiamos estas cosas por carreras de la salud, porque tenemos que estar ahí para las personas que las necesitan. En parte se renuncia, y esto suena tal vez tonto, pero se renuncia a comodidad. En los proyectos y en estas respuestas de emergencias no hay nada de comodidad, es adaptarse. Pero bueno, ahí quiero meter que renunciamos a esto, pero aceptamos aprendizajes. En esta emergencia de Providencia creo que ahora tengo un cargo en logística también, porque aprendí a hacer cosas que no sabía que, cómo se hacían, de instalaciones de baños, de instalaciones de agua, tubos, etcétera. Entonces sí que renuncias a unas cosas, pero ganas muchas más. Listo, gracias, Nata. Zula. Pues me parece muy similar a lo que dice pues Nata. Yo diría que los apegos, como resumiría a los apegos, porque pues son los que ya ha mencionado Natalia, y también son ciertos como estereotipos que tenemos también de lo que debe ser un profesional de salud, de lo que debe ser un consultorio. Incluso dentro de estar en Médicos Sin Fronteras, o sea, ya estando allí, eh, hay que dejar, o sea, los apegos quedan a un lado, porque así como Natalia estaba ayer en su oficina y ya mañana estaba viajando a Providencia, y en San Andrés tenía que ver qué barco llegaba, o pues nosotros igual en Bangladesh, pues cómo le entiendo yo a esta paciente que no sé qué tiene, y además el muchacho que traduce, él de hecho pues está haciendo como dos traducciones previas para hablarme a mí en un acento y en un inglés que pues es bien difícil para mí comprender. Digamos que son solo ejemplos de que hay que tener una capacidad de adaptarse, de estar flexible a los cambios. Entonces, por eso, para la vida humanitaria, yo considero que los apegos eh, pues, se dejan a un lado, incluso pues emocionales, porque se fortalecen lazos de amistad muy fuertes, muy lindos, o lazos con ciertos territorios que lo conmueven a uno más, por así decirlo, e igual hay que irse y hay que despedirse, porque hay otro nuevo lugar, hay otra nueva circunstancia. Entonces, eso igual, claro, todo lo que aporta el cambio, todo lo que aporta abrirse, y estar pues como fluyendo, es muy enriquecedor, y es lo que yo creo que a todas las personas que hacemos esto nos gusta tanto. Listo, muchas gracias, Zula. Muy, muy clara la explicación. Y la otra pregunta que más se repitió dentro de los formularios es si ustedes como personal de la salud les recomendarían a sus colegas vincularse a una organización como Médicos Sin Fronteras. Entonces, si quieres, otra vez arrancamos, Natalia. Listo. Yo siempre lo he recomendado, siempre, de hecho, con mis amigas y todo, mis compañeras de la universidad, siempre lo he comentado, eh, pero es una decisión difícil por todo esto que comentamos, por lo que dice Zula, lo de los apegos, de hecho es la mejor definición. No es fácil, lo recomiendo porque siento que todas las personas que estudiamos, por ejemplo, carreras de formación en salud, eh, tenemos esto que llaman actitud de servicio. Y este servicio a las comunidades y a la gente que no tiene acceso y quienes realmente lo necesitan, sí que le da un sentido enorme y hace que seamos muy, muy felices. Y lo recomiendo a todos, pero también digo que es importante valorar esto de los apegos porque sí es difícil. Gracias, Nata. ¿Y Zulay? Sí, claro, yo también. Desde dos perspectivas, siempre recomendaré, digamos que una más clínica o médica, por así decirlo, y es que las condiciones en las que se trabaja
Médicos Sin Fronteras sacan lo mejor de uno, como clínico, como médico, como profesional de la salud, porque así como los consultorios de cero, pues hay los elementos de cero, hay los insumos de cero, hay la emergencia en medio del cero, e igual, pues hay que procurar hacer lo mejor que se pueda por esa persona, y eso hace que todo lo que uno aprendió y lo que aún no sabe, y bueno, se apoye con la gente de, por ejemplo, medicina tradicional o con el psicólogo, porque puede ser algo emocional. Eso hace que realmente pues uno también eh, saque pues como mucha recursividad de conocimiento. Y el otro aspecto por el que lo recomiendo pues es porque realmente eh, considero que pues que en un país como Colombia sí que sabemos pues que hay muchísima gente que sufre mucho, y yo creo que la mayoría de las personas pues también sentimos en mayor o menor medida un poco de ese dolor de otras personas que sufren mucho. Y estar dentro de Médicos Sin Fronteras lo que permite es que además de ese dolor y de esa sensación de quisiera hacer algo, realmente se puede hacer. Y eso es algo que de verdad es supremamente satisfactorio, porque uno en acción está aportando realmente algo para que esa persona se sienta un poco mejor. Y pues esa gratitud y esa capacidad de observar, como decía Nata, esa resiliencia, esa fuerza de la gente, esa capacidad de caer y levantarse pues es como de verdad muy esperanzador pues de la raza humana. Es muy lindo. Muchas gracias. Bueno, la otra pregunta más común es cómo pueden hacer para trabajar con nosotros. Aprovecho para contarles que no necesariamente hay que ser personal de la salud para vincularse a Médicos Sin Fronteras. De hecho, yo estudié Mercado y Publicidad y trabajo aquí ya hace varios años. Así que en realidad lo que los invitamos es entrar a nuestra página web en la sección Trabaja, y ahí van a estar encontrando todas las vacantes que hay, tanto en proyectos internacionales como en la misión de Colombia, donde constantemente van saliendo nuevas oportunidades laborales para perfiles muy diversos. Ahora en el chat vamos a ponerles el link para que puedan entrar y ver y estar consultando qué opciones hay. Y bueno, ya para ir cerrando, porque desafortunadamente el tiempo es limitado, quiero agradecerle muchísimo a Zulay y a Natalia, porque la verdad, escucharlas también hace que yo me sienta mucho más orgullosa de trabajar en Médicos Sin Fronteras, y también obviamente a todos los socios y donantes que se conectaron hoy y que nos acompañaron hasta el final de la reunión. Pues de verdad es gracias a su apoyo que todas estas cosas que Natalia y Zulay nos han contado, gracias a ustedes es que esto es posible, que la ayuda llega a tantas personas en donde más se necesita. Aprovecho, voy a dejarles al final una diapositiva con información sobre nuestros canales de atención a socio, por si quieren hacer alguna consulta posterior a la reunión, y también les vamos a estar enviando una encuesta para que nos cuenten cómo les pareció la reunión y si tienen alguna sugerencia para futuras ocasiones. Nuevamente, mil gracias a todos los participantes de la reunión y que tengan muy buena noche. Chao.